lo que es los planetas, las estrellas, todo lo que veamos en temas sociales están compuestos de esta sustancia, o sea, en este caso se llama materia, ¿listo? Eh, Todo lo que ustedes tienen a su alrededor, todo lo que les rodea, está compuesto de esta materia, ¿listo? Entonces, vendríamos a decir que la materia es el compuesto universal de todo el universo, valga la redundancia, porque pues científicamente está demostrado que absolutamente todo lo compuesto en la Tierra y en el universo pues reacciona a ciertos cambios y por ende se considera eso materia. Lo que decía por allá Juan Manuel, la masa. Bien, la masa es la misma materia, pero entonces en la masa estamos refiriéndonos es al espacio que ocupa algo es el espacio que ocupa cualquier objeto. Entonces, ustedes como individuos humanos ocupan un espacio, entonces eso se considera masa. La silla donde están sentados ocupa un espacio, ese ya considera masa. El computador, la tablet que tienen a la mano se llama masa, por lo que ocupa un espacio. Todo ocupa un espacio. Entonces es lo que vamos a denominar masa. Exacto. Todo lo que está en el universo se compone de materia y por ende tiene una masa. Los planetas tienen una masa porque ocupan un lugar en el espacio. El sol, las estrellas, absolutamente hasta los meteoritos tienen un lugar en el espacio. Entonces, redondeando hasta ahí, la materia es todo aquello que vemos, que sentimos, que tocábamos. Y pues obviamente todos esos objetos que vemos, sentimos y tocamos ocupan un lugar en el espacio y se considera masa a ese espacio, ¿listo? Ahora, ¿está ahí todo claro? Sí, señor. Entonces la masa es lo que ocupa Sí, todo. señor. Entonces, profesor, la masa es lo que ocupa todo el espacio y todo lo que está en nuestro entorno. Exactamente. Entonces, y por último, la ciencia que estudia estos cambios como tal de la masa en la materia se denomina la química. Bueno, aquí también encontramos la física, porque la física pues estudia más que todo los cambios de espacio que hay dentro del universo y también que hay dentro de cada uno pues de nuestros hábitats. ¿Listo? Ahora, resulta que la composición de la materia eh, tiene una serie de características y también una jerarquía, estilo, pues como tal lo que llamamos en los ecosistemas. Un organismo unicelular, un organismo más complejo hasta llegar a los animales, después forman las comunidades, poblaciones, bueno, etcétera. En la materia pasa exactamente lo mismo. La materia, pues por acá está, por allá, Sofía, ayúdame a leer este cuadrito que está en azul, por favor. Esa. Sí. La materia está jerarquizada de acuerdo a su nivel de complejidad. En el caso de los organismos vivos, desde lo más sencillo a lo más complejo. En la clasificación de la materia se tiene. Listo, muy bien. Entonces, vuelvo y como iba diciendo, la materia tiene un orden de organización, o sea, es mucho más, va del menos complejo al más complejo. Yo tomo como referencia a Atman. Entonces, Atman resulta que aquí lo ven, Atman. Él es capaz de reducir su tamaño en una parte de las películas hasta tal punto que alcanza el nivel subatómico. O sea, que es tan pequeño que es Que se puede ver en un microscopio. Que no lo ven. no, que no se ve, porque subatómico es que ya es tan pequeño que va entre las partículas, entre los átomos, entre absolutamente todo, y llega un momento en que ya no se puede hacer tan pequeño, sino que ese se considera subatómico. Profesor, pero Entonces, una preguntita, pero se puede ver en donde se ve todas las bacterias y todos los no, virus, ¿no? No se puede no, ver en eso. subatómico es tan pequeño que es
incluso con los más potentes microscopios no se puede ver, es absolutamente pequeño. Así Eh, es pequeñito. sí, por eso se dice subatómico, porque es incluso más pequeño que los átomos. Ya vamos a ver qué es un átomo. Entonces es más pequeño que un átomo y pues el átomo tampoco es prescindible a la vista. Lo único que hemos tenido acercamiento con el átomo es que reacciona a cargas eléctricas, pero no lo hemos podido ver. Entonces solo tenemos esa imaginación para poder ver, o sea, imaginarnos cómo se vería ese mundo subatómico. Digamos, cuando Ant-Man viaja a ese mundo, esa es una imaginación de ese mundo, porque en realidad no sabemos cómo se ve ese mundo. Es una imaginación que tenemos nosotros. Pero pues se considera el universo subatómico. Es un universo pero pequeñito, pequeñito, diminuto. Claro, hasta Eh, ahí. Profesor, una preguntita. Señor. Los átomos no son como una cosita que ahí estaban como un cuadrito todo ancho y el otro cuadrito ancho y una bolita por dentro. Esa es la estructura del átomo, pero entonces ya la vamos a ver más adelante. Por ahora solo concentrémonos que es la materia. La materia entonces iría del universo subatómico, pues de las partículas diminutas, a lo atómico, que pues ya es la unidad mínima de la materia, que es los átomos, lo, lo molecular, que es la composición de varios átomos y forma algún tipo de sustancia o algún tipo de compuesto. Por ejemplo, el agua es H2O. Entonces, esto se considera una molécula porque es la unión de varios átomos. Entonces, serían dos átomos de hidrógeno porque H significa hidrógeno y el oxígeno sería O, entonces un átomo de oxígeno. Entonces, lo que vemos a nuestro alrededor son compuestos químicos. Incluso hasta nuestro cuerpo es un compuesto químico a base de carbono. Nuestros cuerpos están hechos a base de carbono, que es un compuesto químico que está en el ambiente y obviamente pues más que todo en los seres vivos, plantas, animales, etc. Eh, lo celular, que pues aquí ya vamos a lo que habíamos visto, que es la parte mínima de nuestros tejidos, que es la parte celular. El tejido, que es la composición de muchas células, de millones de células, que es lo que ya vemos como por decir la piel. Profesor, son Órganos, millones. órganos que ya vendría a ser, eh, los órganos vendrían a ser las funciones vitales de cada ser vivo, o sea, lo que nos posibilita mantener una vida pues estable y pues obviamente no mantenernos, por así decirlo, vivos. Eh, el sistema que pues lo que veíamos, sistema reproductor, sistema digestivo, sistema respiratorio, que es la unión de varios órganos, y pues el organismo en sí que sería cada uno de ustedes. Entonces, des en cuenta qué organización tiene su cuerpo para tomarlo de ejemplo, que va desde lo subatómico hasta, ya en este caso, un organismo que es mucho más complejo. ¿Listo? ¿Hasta ahí clara la composición, la organización que tiene la materia? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, presentación, que ya vamos a ver qué características tiene esa materia. Resulta que pues todo compuesto que está hecho de materia, que básicamente es todo. Entonces, por allá, Juan Manuel, ayúdame a leer el puntito este que está aquí, el triangulito, ¿Cuál, profe? lo que estoy ¿Ese? señalando. Ah, bueno, profe. Ya voy a leerle. Para determinar qué es esta materia, es importante mencionar que esta tiene características. Las características de una materia son variadas de acuerdo a del estado, de acuerdo al estado físico en que se presenta. Listo. Resulta que eh, la materia no es solamente tiene un estado, tiene varios estados. En este caso, el primero pues sería líquido, sólido y gaseoso. Son estados de la materia. Pero vamos a ver qué propiedades tiene para poder decidir que tiene esas facultades de volverse líquida, volverse gaseosa, volverse sólida. Un ejemplo básico, el agua. El agua, pues ustedes al abrir la llave, pues es en estado líquido. Entonces la materia en ese caso está en estado líquido. Cuando ustedes la calientan,
digamos acá la estufa y acá, bueno, una olla, Profe, está en el estado vapor, en el empieza, estado vaporizado. empieza a evaporarse. Juan Manuel, déjame hablar y después intervienes, por favor, porque no nos vamos a entender. Entonces, ahora, cuando ustedes calientan, o sea, le invierten energía al, le inyectan energía al agua, empieza a evaporarse de la misma temperatura. Entonces ahí cambia ya un estado completamente gaseoso. Y pues cuando ustedes la meten en la nevera, las bajas temperaturas causan que los átomos del agua se contraigan, o sea, se vuelvan cada vez más duros hasta volverse un cubito de hielo. Entonces, si se dan cuenta, la materia tiene diversos estados dependiendo de las condiciones que pues se le pongan entre sí. Ya sea si se aplica calor, si se aplica frío o si se deja a temperatura media. Eh, Generalmente reacciona la materia es a cambios de temperatura. ¿Listo? Generalmente. Ahora, eh, por allá, Joseph, ayúdame a leer el puntico que estoy resaltando. El primero, Sí, poseen masa, que sería la cantidad de materia existente en un volumen o extensión determinada. listo. ¿A qué nos referimos aquí? Resulta que, como bien les había dicho anteriormente, la masa es el espacio que ocupa un objeto en determinado, pues, espacio, por decirlo así, que sería la cantidad de materia que tiene ese objeto. Obviamente, una medida para la materia es el volumen, que es la cantidad de materia que hay, y la extensión, que pues, qué forma tiene ese objeto. Entonces, un ejemplo X, el pupitre del colegio. El pupitre del colegio pues tiene unas dimensiones, o sea, ocupa un espacio. No se puede ocupar ese espacio porque pues obviamente el volumen es mucho más grande, o sea que ustedes no podrían ocupar ese espacio, por lo que el puesto pues obviamente tiene un volumen mucho más grande. Obviamente es más pesado, tiene diferente material, pero entonces a lo que voy es la cantidad de volumen, o sea, de tamaño y peso que tendría ese objeto. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, profe. Sí, Entonces, señor. entonces, profesor, entonces cuando digamos un ejemplo el pupitre, entonces la materia digamos, se vuelve más diminuta, entonces nosotros no cabemos en ese lugar. Pues si el pupitre fuera más pequeño, el tamaño de una hormiga, claramente tú podrías ocupar ese espacio porque el volumen tuyo es mucho mayor al del pupitre, que sería en este caso diminuto, al del tamaño de una hormiga. Si el pupitre fuera el tamaño de un edificio, pues tú tampoco podrías ocupar ese espacio, porque pues ya tiene una masa, un volumen que no posibilita que otro objeto ocupe ese espacio. ¿Listo? Ahora, Joseph, ayúdame con la que sigue. Presentan peso, que representa en qué medida la gravedad ejercerá presión sobre dicho objeto, es decir, que tanta fuerza de atracción tiene la Tierra sobre el mismo. Listo. Entonces lo que ustedes denominan peso no es tanta la masa que tiene su cuerpo, sino la fuerza de gravedad que tiene el planeta sobre cada uno de sus cuerpos. Acordémonos que cuando vimos las capas de la Tierra tenía un núcleo que estaba hecho de hierro fundido completamente. Ese núcleo gira en torno, pues como tal, dentro de la Tierra y lo que causa es una atracción magnética, como por decir un imán, que nos pega a la Tierra. Si no existiera esa gravedad, nosotros estaríamos como los astronautas, volando así en el planeta. Pero entonces, eh, para que la masa, la materia, tenga un peso, tiene que haber una gravedad. Y la gravedad, pues obviamente la ejerce cualquier planeta. El Sol también ejerce una fuerza de gravedad a los planetas, por eso los mantiene en una órbita.
Entonces, lo que denominamos peso es en realidad la fuerza de atracción que tiene eh, el planeta sobre cada uno de sus cuerpos. Eh, Obviamente a mayor masa, pues mayor atracción y por ende, pues mayor peso, lo que generalmente estábamos viendo en la anterior característica. Wilson, por allá estaba diciendo que quería leer. Lea la siguiente, por favor. La cuarta, profe. Sí. Tiene que activar el micrófono. Evidencia de temperatura, que es la cantidad de energía calórica presente en ellos. Entre dos cuerpos con la misma temperatura no existirán transferencias de la misma, por lo tanto, esta se mantendrá igual en ambos. En cambio, en dos cuerpos con diferentes temperaturas, el más caliente transfería su energía calórica al más frío. Listo, gracias. Profe, ¿puedo leer el siguiente ahorita? Profe, yo quiero. Ahorita te doy la palabra. Necesito primero dar la explicación, ¿listo? Ahora, ¿qué nos acaba de leer Wilson? Imaginémonos que hay dos ollas calientes, ¿listo? Como ambas están calientes, entonces ninguna le puede transmitir más calor a la otra, por lo que ambas tienen exactamente la misma temperatura. Ustedes pueden decir, no, pero si una está menos caliente que la otra, sigue siendo igual de caliente, entonces no va a haber transferencia de energía, o sea, ningún objeto va a absorber energía de la otra. Pero ahora, imaginémonos la misma situación que serían dos ollas calientes, perdón, una olla caliente y una olla fría. Una olla caliente, pues al estar en alta temperatura, empieza a transferir a la que esté con menos temperatura, que en este caso sería la que está fría. Una habilidad que tiene la materia es absorber cantidad de energía. El calor es energía. Entonces, va a absorber la olla que tenga menos energía, que en este caso sería la que está totalmente fría. Entonces, no es posible tener dos eventos que tienen la misma temperatura y que una le pase a la otra la temperatura. Es imposible porque ambas conservan la misma temperatura. Lo mismo pasaría si es frío. Si ambas fueran frías, ninguna transmitiría más frío que otra. Tendrían exactamente lo mismo. Pero si una de ellas empieza a calentar, empezaría a transmitir la energía inmediatamente a la que está más fría. Entonces, la habilidad que tiene la materia de absorber energía, en este caso en forma de temperatura, y transmitirla a un cuerpo que posea menos temperatura, menos energía en este caso. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Profe, sí, señor. Profe, ¿puedo Listo. leer? Por allá, Profe, yo espérame, quiero Brady, leer. que... Profesor, tengo una pregunta. Profe. Listo, hagamos lo siguiente. Vamos por orden. Primero, pregunta de Sofía, después pregunta Juan Manuel y después decido quién de Brady y Leonardo va a leer, ¿vale? Ahora, primero, No, profe, yo también. activa únicamente el micrófono, Sofía. ¿Listo? Sofía, ¿cuál era la pregunta? Sofía. 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 Profe, ¿qué pasa si las dos tienen la misma energía? Si las dos tienen, si digamos la olla, las dos ollas están con la misma temperatura, o sea, con la misma energía, en este caso sería si está fría, ambas, o si están calientes, no habría una transmisión de energía como tal, porque ambas tienen exactamente la misma cantidad de energía, ¿listo? Ustedes pueden decir, bueno, pero si una está más caliente que la otra, entonces ya difiere, porque si una está más caliente que la otra, quiere decir que una está mucho más fría. Entonces, va a transmitir inmediatamente la que esté más caliente a la que esté menos caliente. Entonces, si ambas estuvieran en la misma temperatura, pues no van a transmitir absolutamente nada de energía. Pero si alguna de las dos tiene alguna diferencia de temperatura, sí se transmite automáticamente la que tiene mayor a la menor. ¿Sí me hago entender?
Sí, señor. Señor profe. Listo. Sí, señor. Juan Manuel tenía la siguiente pregunta. Sigues, es tu turno. Profesor, una preguntita. ¿Y si la olla está más caliente y la otra está más fría, qué pasaría? Entonces la más caliente transmite la energía a la que esté más fría. Porque No, pues, porque ¿cómo así? la habilidad que tiene la materia es de absorber energía. Entonces, si una olla está más caliente que la otra, entonces automáticamente la que esté más caliente le va a La olla pasar, es más fría. le va a pasar la temperatura a la más fría, correcto. La olla es más fría. Listo. Ahora, por allá Matías y Brady y Leonardo querían leer. Entonces, Matías, pues no lo he visto tanto leyendo, entonces quiero que Matías lea esta vez. Entonces, por favor, Matías, ayúdame con la última. Tiene volumen lo que representa la cantidad de espacio que estos ocupan en un lugar determinado y viene dado por la longitud, la masa, porosidad, entre otros atributos. Bueno, en resumen, lo que nos quiere decir ahí es que pues obviamente influye mucho la cantidad de materia que tiene cualquier objeto, que es lo que denominamos volumen, ¿listo? Entonces, ante mayor cantidad de volumen hay mayor masa y por ende mayor peso, que es lo mismo que estábamos relacionando con el primero, por acá, creo que, no, con la tercera, que era el peso. Entonces, la materia se relaciona mucho con la cantidad y se traduce volumen. Y obviamente, entre más volumen, pues mayor peso. Todo el peso, acuérdense que ejercido por la fuerza de gravedad que tiene el planeta Tierra. Muchachos, ¿claras hasta ahí esas características? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, profe. Perfecto. Entonces vamos por las últimas Señor. 4 que nos quedan y pues ya daríamos por terminado el tema. Ahora, por allá Brady, ayúdame a leer la sexta. Brady. Profe, yo leo por allá, yo leo por allá, yo leo por allá. No, espera que el Brady va a leer. Ahora sí, Brady. Tienen impenetrabilidad. ¿Qué Impenetrabilidad. significan? Sí. Impenetrabilidad, que significa que cada cuerpo puede ocupar un espacio y solo un espacio a la vez, por lo que un objeto al intentar ocupar el espacio de otro, alguno de estos dos será desplazado. Bien, listo. Gracias, Brady. Ahora vamos a un ejemplo más sencillo. Bueno, aquí vemos a Atman, ¿no? Con la avispa. Tiene que ver mucho con la película. Entonces, los que no les han visto, los que no la han visto, los invito a verla. Resulta que, bueno, No me la he visto. Ant-Man se podría hacer pequeño, sí, se puede hacer pequeño, pero ojo, él nunca puede reemplazar el tamaño de una hormiga, ni tampoco el tamaño de, pues, de cualquier otro objeto. Entonces, él no puede no puede reemplazar ese espacio que tiene la hormiga, que en este caso que está volando, no lo puede reemplazar porque la hormiga ya cumple una función que es como una especie de barrera. Ahora, vamos a simplificarlo un poco más. Ustedes resulta que tienen un mueble por acá, aquí lo estoy dibujando, y ustedes lo quieren mover. Ustedes quieren ocupar ese espacio. Pero para ocupar ese espacio, ¿qué tienen que hacer? Obviamente, aplicar una fuerza para que se mueva y ustedes en este caso puedan ocupar el espacio. Entonces, lo que nos dice aquí la otra característica. Si un objeto intenta ocupar el espacio de otro, alguno de los dos será desplazado. En este caso, el de la mesa
sería desplazado porque ustedes no pueden ocupar ese espacio. ¿Listo? Entonces, volviendo al ejemplo de Ant-Man. Digamos, si él quiere ocupar el espacio que tiene la hormiga, tendría que empujarla para poder ocupar ese espacio que tiene la hormiga. Porque pues ambos tienen masa, o sea, ambos tienen peso, tienen una barrera que se llama el peso. Entonces, para poderlo desplazar, tendrían que uno de los dos empujarse del uno al otro lado. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Leonardo, ayúdame a leer la séptima. Profe, yo no lo entendí. Listo, profe. ¿La leo ya? Espérame, que Juan Manuel no entendió. No lo entendí bien, profe. Listo, Juan Manuel. Entonces, vuélveme a leer la sexta nuevamente. La sexta. Lee la que estoy señalando, por favor. Tiene impenetrabilidad, que significa que cada cuerpo que pueda ocupar un espacio, solo un espacio y solo espacio a la vez, porque lo que un objeto al intentar ocupar un espacio de otro, alguno de esos dos será desplazado. Listo, entonces hagamos un ejemplo nuevamente. Imaginémonos que tú estás aquí. A ti te dicen, ocupa el espacio de esa mesa, de esta mesa. Ocupa el espacio. ¿Tú qué harías para poder ocupar ese espacio? Pues sentarme, Espérenme, Juan Manuel nomás. pues sentarme, profe. Pero aún así no estarías ocupando el espacio de esa mesa. Mm, O sea, a ti te dicen que ocupes el área, todo el espacio que ocupa la mesa, con solamente tu cuerpo. ¿Tú qué tendrías que hacer para ocupar ese espacio? Pues me siento en la mesa. ¿Correr la mesa? Sí. Listo. Entonces, tú aplicas una fuerza, la mesa se mueve y después tú puedes ocupar ese espacio. Pero entonces, ¿a qué es lo que vamos? Tienen impenetrabilidad, o sea, tú no puedes atravesar la mesa como hacen los magos para quedar dentro de la mesa. Entonces ya lo entendí, profesor. Entonces cuando digamos un ejemplo que nos sentamos y nosotros queramos mover la silla, entonces nosotros no podemos traspasar la silla como hacen los magos, que eso va contra las leyes de la física. Bueno, eso ya es una conclusión más certera, pero entonces a lo que hoy es que si tú tratas de ocupar el espacio de otro cuerpo, ya sea una mesa, una silla, un edificio, una persona, tienes que desplazar ese objeto. O sea, tienes que mover ese objeto para poder ocupar ese espacio. O sea que la impenetrabilidad se llama en que no se puede atravesar el objeto. Siempre va a ocupar un espacio. O sea, la única manera es correrlo. Aplicar Entonces una ya lo fuerza. entendí, entonces ya lo entendí, profesor. Entonces uno cuando quiere mover un objeto no puede traspasar, no lo puede traspasar, tiene que moverlo, tiene que moverlo. Exactamente, esa es una de las propiedades que tiene, características que tiene la materia. La materia no la podemos atravesar. Lo único que podemos hacer es moverla. Ahora, Leonardo iba a leer. ¿Ya lo leo, profe? Sí, por favor. Listo. Poseen densidad, que es la proporción entre la masa y el volumen del objeto de mayor a menor. Densidad en los estados se tienen los sólidos, líquidos y gaseosos. Listo. Excelente. Entonces, la densidad va a hacer referencia a qué tan duro y qué tan blando va a ser ese estado de materia. Volvemos al ejemplo del agua. El agua en estado líquido tiene una densidad menor o mayor a cuando está congelada, o sea, en estado sólido. Mayor, Mayor, profe. mayor, menor, ¿Seguros? ¿La líquida tiene una mayor densidad que la que está en estado sólido? No, señor, menor. no, señor, profe. Es al El agua, revés. el agua tiene, el No. agua tiene más duradera. ¿A qué? Bueno, y me explico. ¿Cuál es la densidad? La densidad es que si tenemos en estado sólido, obviamente el agua va a ser mucho más dura porque está congelada.
¿Listo? Si la tenemos en estado líquido, la densidad va a ser menor porque nosotros podemos, el agua en sí, como tiene una densidad tan pequeña, el agua por eso se saldría de las manos si la agarramos en una mano. En estado sólido tendríamos la densidad dura y entonces el agua no podría salirse de nuestras manos porque está congelada y tiene una densidad mucho más avanzada, mucho más gruesa. Pero en estado líquido el agua tiene una densidad mucho menor y por ende se escaparía a nuestras manos al tratar de agarrarla. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces el agua, Sí, señor, profe. entonces, profe, el agua lo que hace Profe. es que el hielo se descongele y cuando queremos cogerlo se va a ir de nuestras manos. Profe, escuché cortado. Emanuel, Profe. vuelvo y repito, mantengamos los micrófonos apagados, muchachos, porque no nos vamos a entender. ¿Listo? Entonces, me dirijo a Juan Manuel. Juan Manuel, entonces, la densidad va a referencia es si está en estado sólido, si está en estado líquido o si está en estado gaseoso. La densidad del agua no va a ser la misma estando en estado líquido a estando en estado sólido, o es decir, congelada. Mucho menos va a ser la densidad estando en estado gaseoso. O sea, que entre más dura sea la materia, entre más dura tenga la masa, más densidad va a tener. Entre menos peso, menos materia tenga, va a tener menos densidad. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Listo, muchachos. Entonces, vamos a la penúltima. Por favor, por allá, ¿quién me falta? Dana, ayúdame a leerla que está en número 8. Dana. Dana. Profe, Dana está. Sí, pero no. Leo la 8, profe. Ya, profe, ya. Listo, Dana, ayúdanos a leer, por favor, la octava. Profe, Dana sí está. Existe la materia homogénea y heterogénea. En el primer caso, es casi imposible identificarlo que la compone aún con la ayuda de un microscopio, mientras que en el segundo fácilmente se puede observar son los elementos que hay en el mismo y diferenciarlo. Listo. Entonces, un ejemplo claro. Nosotros no podemos ver los átomos. Entonces, esa sería la materia homogénea. Y la heterogénea, asómense a la ventana. Van a ver edificios, árboles, personas, animales, bueno, postes, cables, etcétera, etcétera. Esa sería la heterogénea, la que sí podemos diferenciar. Entonces, la homogénea vendría siendo las partículas tan diminutas que son imposibles de ver así sea con un microscopio. Y las heterogéneas van a ser las que podemos ver a simple vista. Las formas que tiene la materia a simple vista. Bueno, muchachos, por temas de tiempo y porque pues tengo clase con grado quinto, vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar la próxima clase. Entonces, por favor, les sugiero mucho repasar bastante ese tema, volverse como tal a empapar del tema, porque es algo que tenemos que tener muy claro, porque de aquí en adelante ya vamos a manejar conceptos de física, conceptos de química. Entonces, por favor, repasar muy bien los temas, ¿listo? Muchachos, por allá, apaguen los micrófonos nuevamente. Muchachos, entonces voy a dejar de compartir la pantalla.